La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Buenos días, Cafetera. Gracias al mecenas millennial del último programa, porque con ese audio me has animado a hacerme mecenas de una vez por todas, aunque se escucho solo desde hace semanas desde Sao Paulo. No estás solo. Tengo 21 años y me he hecho mecenas porque, como dice Italo Calvino, el infierno de los vivos no es algo que será. Hay uno, es aquel que ya existe aquí. El infierno que habitamos todos los días, que formamos estando juntos. Dos maneras hay de no sufrirlo. La primera es fácil para muchos, aceptar el infierno y volverse parte de él hasta el punto de no verlo más. La segunda es peligrosa y exige atención y aprendizaje continuos. Buscar y saber reconocer quién y qué en medio del infierno no es infierno y hacerlo durar y darle espacio. Por esto me he hecho mecenas. Un saludo, Cafetera, un saludo, Resistencia. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los digitales. La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. Con María Navarro. 40 años de una farsa. Hoy aquí, en esta plaza, les decimos a quienes están celebrando una constitución como si fuera una jaula, a quienes están celebrando el artículo 155, mientras han olvidado y violado durante 40 años el artículo 47 o el 128, hoy aquí, en esta plaza, les decimos que no son demócratas, que no son constitucionalistas. Sois unos cínicos y sois unos carceleros. Así lo reconoció la comunidad internacional. Nuestra Constitución es la culminación de un proceso que supone el mayor éxito político de la España contemporánea. Un proceso del que todos podemos sentirnos auténticamente orgullosos, porque en el espíritu, en los valores y en los ideales que inspiró este periodo de nuestra historia se encuentra la mejor España. No solo los representantes de los ciudadanos, los medios de comunicación, los intelectuales, los representantes sociales y económicos tienen que pensar en la reforma que nos podría dar 30 años más, teniendo en cuenta los cambios vertiginosos que vive la sociedad española, la europea y la mundial. Pensamos que ahora mismo abrir un proceso de reforma agravada acabaríamos teniendo en la mesa la República, la nación catalana, la ruptura del propio sistema político, la ruptura de nuestra monarquía parlamentaria y constitucional, que pensamos que ha sido la garante de estos 40 años de concordia y de éxitos compartidos. Por tanto, nosotros no hemos propuesto una reforma, pero tampoco hemos escuchado una reforma puntual por parte de ningún otro partido político, más allá de lo que viene en la coyuntura política para resolver una semana u otra. Para renovar ese pacto constitucional, ese pacto por la convivencia que fue nuestra Constitución y, como decía antes, para conseguir poner encima de la mesa lo que nos une a todos, para conseguir otros 40 años de prosperidad, de convivencia, de solidaridad y de igualdad. Hoy no se produce un consenso como el del 78 y deberíamos buscar esos consensos. Yo apelo a los partidos constitucionalistas porque juntos sumamos 2/3 de la Cámara y podemos hacer algunas reformas. Pero claro, el sanchismo tendría que volver a reivindicar al constitucionalismo y tendría que volver a darse la mano con Ciudadanos o con el Partido Popular, que somos los partidos que sumamos en ese espacio de constitucionalismo 2/3 de esta Cámara. En el caso del rey emérito creo que es evidente que es una figura salpicada por una imagen de corrupción. Nosotros le enviamos una carta
pidiéndole que compareciera a petición propia en el Congreso. Nos pareció una falta de respeto que el anterior jefe del Estado no conteste a decenas de representantes de la soberanía popular cuando le escriben una carta. Buenos días, cafetera. ¿Por qué en los actos de la Constitución se olvidaron ayer de los luchadores antifranquistas? Ayer tuvo lugar el homenaje a la Constitución con motivo de su 40 aniversario. En el acto muy solemne participó buena parte de la clase política de este país, también numerosas personalidades de la empresa, de la sociedad, de los medios de comunicación. Todos quisieron celebrar lo que supuso para este país en aquel momento el texto desde el cual se escriben todas nuestras leyes. El rey, que habló en ese acto, citó logros y atribuciones a la Carta Magna como concordia, reconciliación, democracia, libertad, palabras que están muy bien, pero hubo grandes olvidados. El rey se refirió a los padres de la Constitución como si la Carta Magna pudiera atribuirse solamente a la graciosa mano de unos notables. Hoy en el diario.es y en público.es se preguntaban, ¿y los estudiantes? ¿Y los huelguistas? ¿Y los militantes antifranquistas? ¿Y los represaliados? ¿Y los torturados? ¿Y los asesinados en el tardofranquismo, como los abogados de Atocha? Porque en el 40 aniversario de la Constitución española no hubo palabras de reconocimiento ni para la resistencia antifranquista ni para las mujeres de la transición. El rey se olvidó de los muertos por el franquismo, de la represión, esos que aún yacen en cunetas para escándalo de la comunidad internacional. En su discurso se olvidó de la amenaza de la derecha radical que resurge en estos días con fuerza y que ha evidenciado que la Constitución no supuso vacuna eficaz contra el pasado, precisamente porque simplemente fueron blanqueados. Se olvidó el rey de citar además a nuestro sistema judicial, heredero del tardofranquismo, ese que mantiene caprichosamente en prisión a un grupo de políticos catalanes para cuyo ambiguo delito ni siquiera hay consenso legal. Celebramos los 40 años de la madre de todas nuestras leyes, sí, y lo celebramos como hacemos siempre en España, con memoria selectiva y con una falta de cultura absoluta de lo que supone la palabra democracia. Esta es la apertura del programa de Radio La Cafetera de hoy, 7 de diciembre de 2018. Si lo estás escuchando, eres la Resistencia y no estás sola. You still don't know me. You have just unfolded your eyes to this world. Within your breeze of kindness burn, but now you have a long road to take. And while you walk on it, Muy buenos días, cafetera. Hoy es viernes 7 de diciembre. Hoy es un día en el que, como todos los viernes hacemos, analizamos una película en nuestro videoforum, la película Origen, Inception. Una película, bueno, que nos va a permitir abrir reflexiones muy diversas sobre la naturaleza humana, sobre la manera en la que tenemos de refugiarnos en nuestros pequeños universos, en nuestros pequeños mundos. También nos va a permitir hablar algo de los sueños. A ver qué lectura habéis sacado vosotros de esta película, porque cada vez que abrimos un videoforum sucede un ejercicio muy interesante, además de lo colectivo que supone que toda la audiencia se ponga de acuerdo para que a lo largo de una semana ver una película todos en común y después poder aportar cada uno la perspectiva desde la que lo ha visto. Nos ha sucedido cosas muy llamativas, como que parece que hay películas diferentes en una misma, así que esperamos vuestras aportaciones en el teléfono 627-002-002, 627-002-002. Es el WhatsApp del programa donde podéis dejar una nota de audio con unos 30 segundos, de audio y un pequeño titular para que podamos ordenar la conversación. Además hay un hashtag. Os pedimos hoy, almohadilla olvidados en la cafetera, que lo utilicéis con fuerza en las redes sociales, que lo utilicéis con fuerza en Twitter, que hagáis saber al mundo quiénes han sido los olvidados. Olvidados, pero no por nosotros. Así que os pedimos que utilicéis ese hashtag de quién se olvidó ayer la celebración de la democracia, el 40 aniversario de la Constitución española. Así que os
pedimos que participéis. Bueno, y saludamos a todas las personas que se están incorporando. En primer lugar a la subcomandante María Navarro, buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal estás? Bien, bien, bien. Decía por aquí Rubén, dice, a mí se me ha olvidado ver Origen, o igual estoy soñando. Entonces, sospecho que la has visto. Igual este programa es un sueño. Sí, a mí me vais a tener que ayudar porque he llegado hasta... He visto 3/4 partes, había visto la película 2 veces, además, es una película que me fascina, pero el último fragmento esta vez no he podido, me quedé literalmente dormido, pues es una película larga, que dura 2 horas. Es una película maravillosa, que yo la recomiendo con pero mucho. la última parte tiene una parte más densa, pero es que tienes que esperar al final porque el final es alucinante. Claro, el final queda muy abierto. Vamos a hablar de eso aquí en el Videoforum Cafetero. Es una película que merece la pena ver, que merece la pena ver con tranquilidad. Y es una película que también tiene momentos de mucha acción, de manera que no es... Sí, he cumplido, dice Fran del Pino. No has cumplido, Fer, qué fuerte. Es que ya la había visto 2 veces antes. 2 veces. Lo que no he vuelto es a verla otra vez. Aunque he visto 3/4 partes de la película, no te quejes. Mira, pero ha sido una semana muy dura. Rodrigo dice, efectivamente, este programa es un sueño en la pesadilla de la realidad. Ah, gracias, Rodrigo. Bueno, un saludo muy especial a Rodrigo, a Villasura, de Murian, a Elena Noruega, buenos días. Enrique, muy buenos días. A Tisbo, Nativo, Sidral Cat, Sbroker, Fran, Whalewise, un montón de gente que se incorpora a esta hora, José María en Twitter, espectacular también en Twitter, Marcados y Videoforum Cafetero, una cuenta de Twitter que hay que habla de nuestras pelis de vez en cuando, montada por un oyente y que envía precisamente esa pequeña peonza que maneja el protagonista, una peonza de los dedos, no sé qué nombre técnico tendrá esta peonza, que maneja el protagonista de la película Origen. Marcados, Enrique Quesada, muy buenos días. Dice, habrá una cafetera llena de sueños. Bueno, de eso vamos a hablar aquí a lo largo del programa y lo vamos a hacer con vuestra ayuda y también con la de los miembros de la retaguardia, la Resistencia Cafetera, que escucha el programa posteriormente y que ya nos ha enviado algunos de los audios a esta hora de lo que han visto ellos en esta película Origen. Bueno, y vamos a repasar la prensa también. Esto es La Cafetera. También os pedimos vuestros comentarios de actualidad y que participéis, Tenéis ese hashtag olvidados en la cafetera. ¿Quiénes han sido los grandes olvidados? Los olvidados. Buenos días, mundo. En mi opinión, dice Vicente Arias. Bueno, dice sobre la película que le ha gustado mucho. Y Dr. Jekyll, Felipe VI sostiene la legitimidad de su puesto, dice en Twitter utilizando ese hashtag. El caso es que hoy Felipe VI, en efecto, la corona. ¡Qué paradoja! Es hoy portada en todos los periódicos. Así que la Constitución sirve como máscara para cubrir precisamente para la defensa de la monarquía como institución de gobierno de este país. Hoy en el ABC es portada el rey Felipe VI, siendo aplaudido por Leticia Ortiz y por su hija. En El Mundo, Don Felipe, la Constitución es el alma viva de la democracia. En La Razón, larga vida a la monarquía. En La Vanguardia, el rey insta a renovar el pacto de convivencia de 78. Fijaos, esto me ha llamado la atención. Cuando estábamos aquí, María y yo, conversando antes de comenzar el programa, nos llamaba la atención el hecho de que podía haberse alabado, digamos, las conquistas de la Constitución española, o podía haberse hablado de las asignaturas pendientes de la Constitución española, pero se utiliza como máscara de encubrimiento para defender la institución monárquica. Bueno, tampoco es una máscara, porque en realidad es bastante obvio hoy en todas las portadas de los periódicos. Y previsible también, ¿no? Ayer yo creo que fueron actos sobre todo de protección y de alabanzas al rey y a la monarquía. Yo creo que hay un miedo y hay un peligro, un riesgo de que Felipe VI pues sea el último rey de España. Y ese riesgo se palpó ayer. Pero en cierta forma, como decíamos ayer en el programa especial con Emilio Silva, se sustrae el debate. Más allá de las conclusiones, es una cosa que llama mucho la atención. En España hay mucho miedo al debate, hay mucho temor a abrir cualquier oportunidad para cuestionar los principios o los valores, independientemente de las conclusiones a las que se pudiera llegar sobre el modelo de Estado más adecuado para este país. Pero, bueno, dice el periódico El País, la Constitución, un mandato permanente de concordia. El rey reivindica la norma como la primera que une y no divide a los españoles. Los actos del 40 aniversario destacan el papel de Juan Carlos I en la transición. Ana Pastor ve posible una reforma del texto, pero Casado dice que la vetaría. En realidad, todos los partidos políticos abogarían por una reforma. Todo el mundo da por hecho que debiera ser reformada. Es verdad que no todo el mundo en la misma dirección,
pero ya es un primer paso. Nadie parece estar muy convencido de que sigue con la misma vigencia con la que fue creada, entre otras cosas porque ya han pasado 40 años y ha cambiado tanto este país, tanto la posición del papel de los trabajadores, el papel de las mujeres, el papel de los ciudadanos en general en la forma en la que están, digamos, interconectados con la sociedad, y la Constitución, como madre de todas las leyes de este país, quizás está un poquito obsoleta. Ha mostrado sus costuras, por ejemplo, en todo lo relacionado con el ámbito territorial, y de ahí se desprenden algunas tensiones tan fuertes como las que hemos vivido en Cataluña, y desde luego no ha servido precisamente como vacuna tampoco, ni como blindaje para evitar repetir los errores del pasado. Ahí vemos cómo cabe la posibilidad de que acaben en los parlamentos grupos de derecha radical, por ejemplo. Bueno, Felipe VI decía ayer. Así lo reconoció la comunidad internacional. Nuestra Constitución es la culminación de un proceso que supone el mayor éxito político de la España contemporánea. Un proceso del que todos podemos sentirnos auténticamente orgullosos, porque en el espíritu, en los valores y en los ideales que inspiró este periodo de nuestra historia se encuentra la mejor España. Y ese espíritu, esos valores e ideales, no podemos olvidarlos ni desvirtuarlos, sino reivindicarlos hoy con toda legitimidad, porque son la base del consenso político y social que resuelve las diferencias históricas entre los españoles y supera una España secularmente enfrentada y dividida. Eso decía Felipe VI en ese mensaje que dejó a tantos olvidados por el camino, a todas aquellas personas que lucharon en favor de la democracia, la resistencia antifranquista. Por cierto, que ya hemos subido el editorial y os agradeceremos mucho también si nos ayudáis a retuitearlo, a retuitear el editorial en vídeo con el hashtag Olvidados en la Cafetera, para poder difundirlo, y también si participáis a través de ese hashtag. ¿Quiénes son los grandes olvidados de la democracia, los grandes olvidados por la Constitución? Estás escuchando La Cafetera. Bueno, este es el gran tema de portada. Os podéis imaginar en toda la prensa nacional, en el periódico ABC, dice el periódico ABC en su portada con esta gran fotografía. Vemos en la tribuna al rey Felipe VI, muy sonriente, a su lado una gran bandera de España. Leticia Ortiz está aplaudiéndole muy enérgica. Felipe VI vestido de traje y corbata, Leticia Ortiz con un traje rojo, y a su lado la infanta también aplaudiendo a su padre. Su padre la mira con ojos de ilusión y de alegría, mientras que Leticia Ortiz mantiene el gesto muy frío. Ayer nos llamó la atención, estábamos viéndolo. Esto se convierte en una cuestión de Estado, más allá del cotilleo que supone, porque la estabilidad de la monarquía también depende de la estabilidad de su familia. Es la paradoja de heredar los títulos. Y se da una circunstancia muy curiosa. Leticia Ortiz tenía una frialdad en el rostro, tenía un rostro tan duro, y entonces hubo muchas especulaciones sobre si venían pues o muy solemnes por la situación, porque la situación lo requería, o bien venían con un enfado de casa, que supongo que como cualquier otra pareja de la tierra, pues estas cosas también. Yo creo que igual tenía algo más que ver con algo institucional. Leticia Ortiz tuvo un gesto muy serio durante todo el discurso de Felipe VI, y los aplausos fueron muy enérgicos, pero muy enérgicos mientras tenía una cara muy seria mirándole fijamente a él. Eso no sé si es un apoyo unánime a la figura de Felipe VI o de preocupación, no lo sé, pero me llamó muchísimo la atención, porque así como mientras la mayoría de los diputados y diputadas del Congreso estaban aplaudiendo con caras sonrientes, la de Leticia Ortiz en ningún momento mostró una sonrisa. Y fue de las que estuvo aplaudiendo hasta el último minuto. Puede parecer una tontería, pero yo creo que no lo es. Y nos muestra también, pues igual, la preocupación que hay dentro de la propia monarquía sobre su propia supervivencia.
No lo sé, muy hilo finas, porque en las últimas semanas, por los callejones oscuros de la corte madrileña, corre la rumorología, vuela de puerta en puerta, se escuchan los silbidos por esos ventanucos de los que emergen los hombres con capa y espada que pasean por la corte, y se habla mucho de unos mensajes de Leticia Ortiz que estarían circulando de mano en mano por la graciosa obra de Villarejo y que estarían relacionados con la vida íntima de Leticia Ortiz. Y claro, no sabemos Villarejo que decían. Que va a pasar las Navidades igual en casa. Pasará las Navidades en casa Villarejo porque anunciaba una traca final antes de Navidad si seguía en la cárcel. Y ayer ya supimos que se estaba pidiendo que pudiera pasar la Navidad en su casa con un brazalete o con algún tipo de detención domiciliaria, en fin. Bueno, el caso es que mientras las especulaciones, porque estos son especulaciones, los datos son otros, los datos simplemente hacen referencia al acto que tuvo lugar ayer de conmemoración de la Carta Magna. Hoy, en la portada del periódico El Mundo, Don Felipe, la Constitución es el alma viva de la democracia. El monarca reivindica el legado de la Carta Magna y considera que es un mandato permanente de concordia entre los españoles. Reconoce la labor de su padre y pide construir una España abierta a los cambios en sociedad, dice el periódico El Mundo en su portada, con una fotografía de toda la familia real. Dice que recibió ayer una larga ovación en el Congreso y puesto en pie que reivindicó así su legado histórico. Solo los diputados de Podemos se mantuvieron al margen del homenaje que tuvo lugar en el acto solemne por el 40 aniversario de la Constitución. Es la primera vez desde su abdicación que coincidía en la Cámara Baja junto a su hijo, el actual rey. En la imagen saluda junto a doña Sofía, la princesa de Asturias, la infanta Sofía, doña Leticia y Felipe VI. Una fotografía de los reyes saludando y... Bueno, pues la clásica imagen de la monarquía española, así saludando desde el balcón. La Razón, larga vida a la monarquía, dice el periódico La Razón, madre mía. La verdad es que tenemos un pequeño empacho de patriotismo monárquico. El acto en el Congreso del 40 aniversario de la Carta Magna se convierte en un homenaje a la corona, dice el periódico La Razón. Felipe VI reivindica el legado de su padre, que recibe una ovación de todos los diputados, salvo de Podemos. El caso es que Podemos explicó esta posición así. En el caso del rey emérito creo que es evidente que es una figura salpicada por una imagen de corrupción. Nosotros le enviamos una carta pidiéndole que compareciera a petición propia en el Congreso. Nos pareció una falta de respeto que el anterior jefe del Estado no conteste a decenas de representantes de la soberanía popular cuando le escriben una carta. Esa falta de respeto implicaba que no podía haber aplauso en ningún caso. La imagen del anterior jefe del Estado con el presunto responsable de un asesinato execrable en Arabia Saudí hace daño a la imagen de España y nosotros somos, ante todo, patriotas y pensamos que la imagen de la monarquía está asociada, por desgracia, a la corrupción y a los privilegios y eso no merece aplauso, merece respeto. Eso decía Iglesias ayer, escuchábamos en Al Rojo Vivo en La Sexta, hablando sobre el respeto que merece la democracia de este país, pero que para eso hay que construirlo, para eso hay que honrarlo. Mientras tanto, es verdad que vimos a todos los expresidentes del gobierno que quedan vivos. Vimos a Mariano Rajoy, a Zapatero, a Aznar, a González, en el Congreso de los Diputados, en este acto de homenaje, y también Rajoy, que protagonizó los corrillos en su vuelta tras la moción, que como lo veo, dijo muy complicado. No sabemos muy bien qué significa esto. Sánchez descarta elecciones en marzo y Casado dice que no negociará con Vox el gobierno de Andalucía. Esto es algo que han destacado hoy también en algún periódico, ahora lo comentamos porque también en esto se está especulando mucho, ahora lo vemos en los periódicos regionales. Por ejemplo, en La Vanguardia, el rey insta a renovar el pacto de convivencia del 78. Felipe VI subraya en su discurso el espíritu integrador de la Constitución. El rey emérito homenajea en las Cortes, dice, junto a los padres de la Carta Magna. Pero lo que nos ha llamado la atención es que sobre la reforma constitucional parece que hay bastante consenso, y eso llega desde todo el arco político. Escuchamos, por ejemplo, al expresidente Felipe González hablando de la necesidad de reformar la Constitución. También lo que ha pasado con el título octavo y complementar el Estatuto de Autonomía. Los estatutos de autonomía están dentro del bloque constitucional, pero alguien me tiene que decir si el Senado responde hoy a esa representación territorial. Como es muy evidente que no tengo que explicarlo. Pero y sobre todo, como tengo 76 años y mucho más horizonte detrás que delante, no tengo más remedio que decir que los líderes políticos, los representantes, no solo los representantes de los ciudadanos,
los medios de comunicación, los intelectuales, los representantes sociales y económicos tienen que pensar en la reforma que nos podría dar 30 años más, teniendo en cuenta los cambios vertiginosos que vive la sociedad española, la europea y la mundial. Y mientras tanto, el Partido Socialista pide reforzar aquellas cosas que nos unen y no colocar el foco en aquellas otras que nos separan. Ahora lo que toca es, como decía antes, celebrar estos 40 años, dejar atrás, en este día al menos, las rencillas políticas y todos juntos, unidos, seguir trabajando para que nuestra democracia se consolide cada día más, para renovar ese pacto constitucional, ese pacto por la convivencia que fue nuestra Constitución y, como decía antes, para conseguir poner encima de la mesa lo que nos une a todos, para conseguir otros 40 años de prosperidad, de convivencia, de solidaridad y de igualdad, y sobre todo para seguir teniendo progreso en este país, para que la ciudadanía siga avanzando y con ella nuestra democracia. Así que desde el Partido Socialista abogaban por buscar aquellas cosas que nos puedan unir, y mientras tanto Albert Rivera decía pero ya no existe el consenso del año 78, y decía Albert Rivera, salvo que el Partido Socialista hiciera un giro hacia el constitucionalismo, en cuyo caso las propias mayorías del Congreso de los Diputados podrían cambiar. Evidentemente, si hay que reformarla, lo primero que hay que hacer es buscar consenso. Hoy no se produce un consenso como el del 78 y deberíamos buscar esos consensos. Yo apelo a los partidos constitucionalistas, porque juntos sumamos 2/3 de la Cámara y podemos hacer algunas reformas, pero claro, el sanchismo tendría que volver a reivindicar al constitucionalismo y tendría que volver a darse la mano con Ciudadanos o con el Partido Popular, que somos los partidos que sumamos en ese espacio de constitucionalismo 2/3 de esta Cámara. Hoy por hoy, insisto, la aritmética parlamentaria, la decisión de Sánchez de romper esa mayoría consensuada del constitucionalismo lo hace más difícil, ¿no? Pero yo creo que en un futuro, en una nueva legislatura, cuando se agote esta, cuando pasemos por las urnas, puede ser que se produzca una mayoría, ¿por qué no?, de 2/3 que se ponga a discutir cuáles son los asuntos que hay que reformar. Lo primero que habría que ver es hasta dónde está dispuesto Ciudadanos a llegar, hasta dónde está dispuesto a llegar en los pactos, y para eso va a tener un gran escaparate que lo constituye la Junta de Andalucía. Estará dispuesto a ceder su abrazo a la nueva formación que ha irrumpido en el Parlamento andaluz, Vox, de la derecha radical, que irrumpe en el Parlamento y para quien va a necesitar pedir los votos si es que quiere entrar en la Junta de Andalucía. En fin, bueno, en los regionales, en lo que a los periódicos regionales se refiere hoy, diferentes aproximaciones a otros temas también, aunque todos llevan como fotografía de portada al rey o al Congreso de los Diputados con este acto de homenaje. El rey pide diversidad y respeto, dice La Voz de Galicia, que también lleva a su portada que una familia gallega ha logrado el derecho al voto para todos los discapacitados. El BOE ha publicado ya la nueva ley tras una larga lucha iniciada en Santiago. La campaña de Down Compostela llegó hasta Estrasburgo. Hoy en la portada de este diario se hacen eco de, en efecto, hasta ahora habían tenido de esta novedad, van a poder votar por primera vez 100.000 personas con discapacidad. Hasta ahora tenían limitado un derecho fundamental, pero ahora las personas con discapacidad intelectual hasta ahora no podían votar si un juez no les autorizaba, y ahora hay un antes y un después, además coincidiendo con este ciclo electoral de Andalucía, y que va a seguir todo en el mes de mayo y que va a contar con 100.000 votos más en España. El Congreso aprobó en esta semana por unanimidad una reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral para reconocer el derecho de sufragio en las personas con discapacidad intelectual. Esto afecta a 100.000 personas, constituye desde hace años la principal reivindicación de las asociaciones que defienden sus derechos. Y nos recordaban, estábamos viendo en el Confidencial.com, cómo va a cambiar la vida de esas 100.000 personas con discapacidad que por primera vez van a tener la oportunidad de votar y elegir quiénes quieren que sean los políticos que les representen el Congreso de los Diputados y puedan llevar al Congreso de los Diputados sus necesidades y sus reivindicaciones. Bueno, pues en la portada hoy de La Voz de Galicia dice que una familia gallega es la que ha logrado el derecho al voto para todos los discapacitados. Además, en el Diario de Sevilla dice: Casado excluye a Vox
Dice, y el PP solo negociará con Ciudadanos en Andalucía. Busca un pacto global con Marín para la mesa del Parlamento y la investidura de Moreno. La elección del nuevo director de Canal Sur necesitará apoyo de los socialistas. Pedro Sánchez cree que el nuevo consorcio de las derechas abre espacio al Partido Socialista, dice el Diario de Sevilla. Bueno, Casado ha dicho que excluye a Vox. Lo que no parece que vayan a excluir son los votos de Vox que necesitan, o el apoyo de Vox que necesitan precisamente para formar una mayoría que les permita gobernar en Andalucía. Ayer, por cierto, escuchábamos a Pablo Casado. Pensamos que ahora mismo abrir un proceso de reforma agravada acabaríamos teniendo en la mesa la República, la nación catalana, la ruptura del propio sistema político, la ruptura de nuestra monarquía parlamentaria y constitucional, que pensamos que ha sido la garante de estos 40 años de concordia y de éxitos compartidos. Por tanto, nosotros no hemos propuesto una reforma, pero tampoco hemos escuchado una reforma puntual por parte de ningún otro partido político, más allá de lo que viene en la coyuntura política para resolver una semana u otra. Y por eso somos el único partido que actualmente decimos que la Constitución se puede desarrollar legislativamente, por ejemplo, a través del título octavo, dejando clara cuáles son las competencias estatales, autonómicas, provinciales, o a través de la modificación de la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, que se tiene que hacer otra vez volviendo al sistema constitucional a través de una modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, etcétera. Only with love we can achieve peace. Oh, yes, I know it. All the will take the old wise away, and the winter will never forget. Only with love we can achieve peace. Oh, yes, I know it. Don't be afraid, 'cause love is the most sincere force. Love is a light for those who give and receive it, 'cause it makes people attracted. Buenos días, Resistencia. Ayer, en el Día de la Constitución, se dejó fuera del recuerdo a la inmensa mayoría de este país. Recordad que somos más del 80% clase trabajadora, por más que se empeñen en decir que somos clase media. Pues hubo palabras muy grandes y muy huecas acerca de lo maravillosa que es la Constitución para garantizar derechos, si habría que modificarla o no, y muy poco de si se cumple lo que hay en ella escrito, que es una cosa que se da por supuesto, pero solo hace falta pasearse por esos artículos para ver que no. El derecho a una vivienda digna, el derecho a un trabajo, que no se hagan distinciones entre españoles por cuestiones de religión, de raza o de sexo, eso es feminismo, o por ejemplo que la economía tenga que estar supeditada a un bien social, y no lo está. Luego, si aparece clase trabajadora que se siente desposeída de la posibilidad de prosperar, de tener un futuro, no nos llevemos las manos a la cabeza. Quizá la Constitución no esté garantizando lo que dice que garantiza, y se terminen agarrando a clavos ardiendo con soluciones que vienen del país de la piruleta y que lo arreglan todo con la bandera de España. Bueno, pues eso en lo que se refiere a los periódicos impresos, tanto nacionales como regionales. Ahora, a continuación, ya está por aquí Pilar de la Peña, vamos a hablar de la prensa internacional. ¿De qué manera han recogido en estos días tanto el resultado electoral en Andalucía como todas estas cuestiones relacionadas con la Constitución española? Porque llevan semanas hablando de los retos pendientes, de las asignaturas pendientes. Pero en los digitales, en los diarios digitales que nos pedís siempre que repasemos, en el diario.es, Sánchez confía en quedarse con el centro político de cara al nuevo ciclo electoral. Quiere reformar la Constitución para incluir la igualdad entre hombres y mujeres, dice. Y también ese análisis al que aludíamos antes, memoria histórica, víctimas de la crisis o amenaza de la extrema derecha, las ausencias del discurso de Felipe VI, hoy en la portada de eldiario.es. Mientras que en la portada de Infolibre, el doble discurso del Partido Popular con Vox, de blanquearlo
a excluirlo de la negociación en Andalucía. El PP ha pasado de mostrarse el martes dispuesto a ofrecer al partido de Abascal incluso entrar en el gobierno regional a hablar del pacto de los 47, los escaños que suman con Ciudadanos. Dice, sí, pero los votos los va a necesitar, los votos de Vox, y en todo caso va a entrar en el Parlamento, y en todo caso se han pasado durante toda la campaña electoral acariciándose, pasándose la mano por el lomo. Esto en la portada de el digitalinfolibre.es. También en público.es, la comisaría Villa de Vallecas investiga quién puso un cartel de Vox en una de sus salas. También otro texto que ya sabéis del que vienen informando, Vox se infiltró en Jusapol y los sectores ultra de la policía apoyaron su despegue electoral. En público.es también habla de los grandes olvidados en la jornada de ayer, la resistencia contra Franco, las mujeres de la transición, otras de las ausencias del discurso del rey, que además, como el diario.es, pone énfasis también en este asunto. Sánchez plantea reformar la Constitución para incluir la igualdad entre hombres y mujeres, dice público.es. Porque es verdad, María, que ayer en todos los actos de la Constitución se da una paradoja. El movimiento feminista, que ha sido un acicate para la vida política de este país, que ha tenido tantísima repercusión el 8M, que además se la observa con una cierta... La respuesta ha podido ser uno de los detonantes de la respuesta, es las resistencias al gran movimiento feminista, ha podido ser uno de los detonantes para el despegue electoral de Vox, de los reaccionarios de la caspa, de la caverna de este país, pero sin embargo ayer fueron los grandes ausentes. Es una cosa muy paradójica, ¿no? Bueno, yo creo que eso evidencia lo lejos que están de la realidad social pues muchas personas de las que aplaudían a Felipe VI y el propio Felipe VI. Yo creo que el discurso de Felipe VI no se dirigió a la realidad social de este país. Y lo veíamos además ayer comentándolo aquí en directo. Comentábamos esas imágenes que se iban retransmitiendo por televisión, esas imágenes antiguas en blanco y negro, y que daban bastante... bueno, yo creo que me ponían la piel de gallina, ¿no? Ver tanto hombre en la Cámara de Diputados decidiendo sobre el futuro de un país. Bueno, igual ahora es el momento, aunque sea bastante tarde, pero nunca es tarde si la dicha es buena, para que las mujeres estén en el centro de la realidad social. Por cierto que estuviste el otro día y has escrito un texto para Público. Bueno, todavía no ha visto la luz, pero se verá en los próximos días. Estuviste el otro día en una escuela en la que enseñan autodefensa para mujeres, y viste madres con hijas que acudían allí. Luego te voy a pedir que nos lo cuentes, vale. Porque me parece muy interesante. Ayer se me olvidó preguntártelo y me parece una experiencia muy interesante que lo hayas visto en primera persona. Brutal, sí. Y es muy interesante. Luego lo comentamos con María después en la sobremesa cafetera, si queréis podemos comentarlo tranquilamente. Pero fijaos, esta masculinización que le llaman en el Confidencial, que yo más bien, no sé, le llamaría pues no, machinización de la política, la masculinización, casos sin precedentes. Las mujeres del partido de la testosterona hablan en el Confidencial.com. Vox es el único que respeta a la mujer, han dicho. ¿Cómo es la acción-reacción, ¿no? Cómo emergen de pronto reaccionarios, que también hay mujeres reaccionarias que surgen de las filas de Vox y las escuchamos con discursos absolutamente machistas que parecían superados por el tiempo y por los usos y los hábitos sociales, como decía María. Bueno, pues los encontramos dentro de las filas de Vox. Dice el Confidencial.com, Casado y Rivera encarrilan un pacto exprés para el Parlamento y la Junta. Dice que la primera reunión se va a celebrar la próxima semana, que los equipos negociadores estarán encabezados, además dice el Confidencial.com, que estarán encabezados por los secretarios generales de ambos partidos y que hay una fecha fija que condiciona el resto del calendario, el 27 de diciembre, el día que se constituye el Parlamento andaluz. Bueno, pero vamos a ver si no reciben finalmente el apoyo, los votos de Vox, con quien han coqueteado durante todos estos días. Y en el Salto Diario 8D, un grito en silencio por los derechos animales, dice la Fundación Igualdad Animal organiza un año más un acto en la Puerta del Sol de Madrid para visibilizar la explotación animal. Va a tener lugar mañana
del 8 de Un grito en silencio por los derechos de los animales en la Puerta del Sol de Madrid. Lo lleva a su portada el saltodiario.com. Hay un artículo muy interesante también, 40 años de la Constitución española, pudo ser peor, que eso tampoco nos cabe ninguna duda. Y 10 años de la demolición de la cárcel de Carabanchel, los recuerdos de Julián Ariza y Marcel Camacho. Bueno, esto en lo que se refiere a la información de los digitales, publicada por los digitales en nuestro país. Pero hemos repasado las portadas nacionales, las regionales, los digitales, pero sabéis también que repasamos aquí la prensa internacional los viernes. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Secessionist parties in Catalonia have wasted no time following the reconvening. Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del... En las últimas semanas hemos podido comprobar cómo los medios de comunicación internacionales... Imagínense cualquier lector de la prensa extranjera que descubre que al que se propone para el Banco Mundial... A Spanish nurse who helped treat 2 Ebola victims in Madrid has tested positive for the disease herself. Spain announced that a nurse is the latest to be diagnosed. Bueno, hoy es viernes y ya sabéis que como cada semana analizamos la prensa internacional de la mano de Pilar de la Peña. Muy buenos días, Pilar. Hola, buenos días a todos. Para ver la manera en la que han retratado los medios de comunicación internacionales cómo proyectan la imagen de nuestro país. Y claro, ha sido una semana con el terremoto electoral de Andalucía. Esto ha tenido un cierto recorrido en la prensa internacional. Supongo que han recibido los resultados con la misma sorpresa que aquí en España, ¿no, Pilar? Casi con estupor, diría yo, para ser unas elecciones autonómicas y regionales que suelen tener un eco bastante limitado en los medios internacionales, esta las ha recogido y está hablando de ellos, no solo está hablando toda la semana de ellas, prácticamente todas las grandes cabeceras de prensa internacional. Desde el primer momento lo que destacaron, más allá de la derrota del PSOE, que también se analiza por las implicaciones en distintas que puede suponer para el paisaje político español, pero sobre todo lo que lógicamente ha llamado la atención es el resultado de Vox, que bueno, se constata que la extrema derecha finalmente ha llegado a España. Recordarás tú y recordarán los oyentes de La Resistencia que hemos estado comentando muchos artículos de la prensa internacional en los últimos meses que resaltaban y que enfatizaban mucho que España se mantenía un poco inmune a ese virus y a esa ola de populismo de derecha y populismo un poco xenófobo, euroescéptico que estaba asolando gran parte de Europa. Y la gran mayoría de los medios internacionales lo que constatan es que la extrema derecha y que ese discurso finalmente ha llegado a España, ¿no? Es verdad que se destacaba que llamaba la atención que España hasta ahora hubiera sido tan poco sensible, hubiera tenido tan poco eco estos discursos y ahora con el resultado de Vox, que claramente además destacan que ha sido sorprendente, que ha superado todas las expectativas y todas las encuestas, que ha pillado a todo el país un poco por sorpresa y que de hecho lo ha dejado en estado de shock, pues lo que se constata es eso, ¿no? Que la extrema derecha además suelen indicar la mayor parte de los medios. Había, por ejemplo, un artículo de Político o alguno del Financial Times que todo indica además que está aquí para quedarse y que ya pesa en el debate político español y va a seguir pesando con todo lo que eso implica y todo lo que eso puede suponer para el paisaje político. Sí, porque hemos visto esos artículos a los que te referías, recordando un poco la hemeroteca, la curiosidad que había porque no se hubiera dado un fenómeno como en España, pero también algunos corresponsales que te dijeron en su día, estaba rememorando después, mirando en la web, que te dijeron en su día que había que estar atentos porque el fenómeno de la extrema derecha había muchos ingredientes para que terminase sucediendo en nuestro país, ¿no? Sí, he hablado con varios corresponsales. Recuerdo ahora mismo, por ejemplo, Janet Newman, que escribía un artículo en el Wall Street Journal hablando de esto, pero en general es verdad que todos estos últimos días, además, o digamos desde el meeting de Vox en Vista Alegre, muchos medios internacionales habían un poco puesto el foco en Vox, habían publicado algunos artículos señalando que el fenómeno estaba ahí y que bueno, que podía cristalizar, que es verdad que de momento España, que no tenía ningún peso en ninguna institución y que bueno, era un político y digamos una ideología en auge, pero no tenía todavía fuerza en España.
ahora lo que constatan es un poco que ha llegado, y lo que os decía, ¿no? La mayor parte dan por hecho de que está aquí para quedarse. Por ejemplo, había un artículo francés, La Dépêche, un periódico francés, que hablaba de que era el regreso del espectro de la extrema derecha, y otros, incluso Rainer Bandler, publicaba un comentario en el Tageszeitung diciendo que en España había llegado la sensación de estar perdidos, y un poco esa constatación de que Vox se ha convertido en mainstream en España, que era algo que, por ejemplo, decía The Irish Times. También luego hay muchos corresponsales que les ha sorprendido cómo han recibido los resultados de Vox, Partido Popular y Ciudadanos, porque claro, lo que se destacaba es que, por ejemplo, en Francia, en Alemania, en otros muchos países, desde el primer momento los partidos, digamos, más moderados habían optado por establecer distancias, ¿no? En Francia, por ejemplo, llamaban el cordón sanitario en torno al Frente Nacional para evitar la tentación a los partidos de derecha de poder gobernar apoyándose en esta fuerza. Y, en fin, la mayor parte de los corresponsales y algunos en sus artículos lo que resaltan es que este espíritu no se está dando en España. Es decir, que tanto el Partido Popular como Ciudadanos parecen bastante dispuestos y bastante propensos a aliarse de alguna manera con Vox. Esto les ha llamado la atención. Otra lectura que también hacen de estas elecciones a nivel, para lo que supone para el paisaje y, digamos, para el sistema político español, es que el buen éxito y el buen resultado de Vox enmascara un poquito la caída de la izquierda en España, y en concreto en la caída de la izquierda en Andalucía, que es uno de sus bastiones tradicionales. Y en este sentido, algunos señalan que habría que hacer una reflexión en la izquierda, porque o bien supone, el Financial Times, por ejemplo, decía, o bien supone que no han sabido movilizar a su electorado, o que España está girando y está virando a la derecha, digamos, desde el peso electoral está modificándose un poco hacia la derecha. Es decir, esto es un poco lo que les está preocupando y lo que están resaltando en sus análisis. Claro, todo esto coincide con el 40 aniversario de la Constitución española, que hay quien nos decía, bueno, cuidado, porque además toda esa supuesta mitología en torno a la Constitución, al Pacto para la Convivencia, todo eso también en cierta manera queda en entredicho cuando ahora aparece e irrumpe una fuerza política que ya no habla de la lucha contra las élites, sino de batalla entre iguales. Esto es muy interesante, pero la prensa internacional, todos estos actos de homenaje, ¿los están recogiendo en los medios de comunicación extranjeros? Sí, el hecho de que sean los 40 años de una Constitución, que además hay bastante consenso en que digamos, ha cambiado España hasta hacerla irreconocible, pues sí que está teniendo bastante presencia en los medios internacionales. A mí me llama la atención dos artículos, un par de ellos de The Economist, del semanario británico, que es muy influyente a nivel europeo, y que destacaba un poco esto, ¿no? Como en cierta forma, digamos, la Constitución del 78 ha dado a España los mejores años desde el siglo de oro, aunque advertía ya de que podía necesitar alguna reforma, pero sí consideraba, destacaba eso, ¿no? Aparte del milagro económico, cómo socialmente el país había cambiado muchísimo. Pero señalaba que Cataluña, por ejemplo, que el conflicto territorial con Cataluña, había abierto alguna fisura en este entramado, y se parecía que no necesitaba una refundación, pero sí alguna reforma. Y luego había otro artículo en la sección de Charlemagne, que es un comentario sobre temas europeos que se hacía en el semanario, y que defendía que la Constitución y digamos que la transición en España se hizo ignorando las demandas de justicia de las víctimas, aunque justificaba que esto había sido necesario por las circunstancias, y que de hecho esto era lo que le había dado éxito a la transición y había permitido transformar España. Consideraba que ahora, o resaltaba que ahora se habían vuelto al primer plano las peticiones de más reparación, de desenterrar a Franco, y señalaba que algunas de estas cosas sí se debería atender. Por ejemplo, en concreto decía que la aberración de que Franco tuviera un monumento público en su honor era algo que España debía corregir, y también, por ejemplo, recuperar los restos de desaparecidos, pero señalaba que establecer una verdad oficial podía
no ser ni posible ni deseable, y que las demandas de justicia había que tener cuidado que no se convirtieran en un imperativo categórico que impidiera la constitución de un bien mayor. En este sentido, mencionaba un poquito pues eso, que había permitido a España desarrollar una democracia plena y que tenía que tener cuidado con este aspecto. El otro artículo que es bastante interesante sobre la Constitución española es uno que salió en The Politico, en la edición europea del digital estadounidense, y que se titulaba 40 años de escozor, ¿no? Y que examinaba un poquito la conflictiva relación de España con el texto, con la Carta Magna. Y en este caso volvía a insistir en que efectivamente el paso de España de la dictadura a la democracia había transformado el país y había traído muchas cosas buenas a España, pero ahora veían que el país parecía inmerso en una especie de convulsión, que se estaba cuestionando muchas de las decisiones y de las políticas que se hicieron entonces, y que muchos españoles echaban un poco de menos la actitud de consenso desde entonces, y pensaban que quizá el artículo venía a decir que quizá podía ser un momento de cambio, o un momento en el que España podría plantearse una revisión, aunque alertaba de que dada la fragmentación política, era un momento complicado para hacerlo, pero sí que estaba un poco en el debate nacional. Pues Pilar de la Peña, muchísimas gracias, Pilar. Hablamos la semana que viene. Estupendo, gracias a vosotros. El Videoforum Cafetero, ese gran ejercicio colectivo que hacemos los viernes aquí en el programa y que nos ayuda para empezar a analizar pues este gran exponente de la cultura actual, de la cultura moderna, que es el cine, a través de la cual obtenemos información sobre cuestiones relacionadas con el costumbrismo, con los anhelos, con los miedos de las personas, con los sueños, con las proyecciones que hacemos hacia el futuro, y todo eso es la gran expresión de la cultura moderna, el cine, desde luego, y también es un ejercicio interesantísimo el que hacemos aquí todas las semanas, porque comentando entre toda la audiencia, una misma película, observamos cómo los cineastas, que esos grandes creadores son capaces de mostrarnos diferentes historias de las cuales cada uno, en función de nuestras necesidades, de nuestros sueños, de nuestros miedos, nos vamos fijando, vamos colocando el foco. Algunos habrán visto una gran historia de amor en esta película, Origen, otros habrán visto una película relacionada exclusivamente con el mundo de los sueños, otro con el robo de los secretos industriales. Cada uno pone la perspectiva en diferentes lugares. Es verdad que el epicentro de la película son los sueños. Se pueden alterar los sueños. Se puede soñar simultáneamente con alguien. Se puede, por tanto, alterar el sueño de una persona. A través de los sueños se les puede hacer creer que tienen recuerdos, por ejemplo, infantiles, que en realidad no tenían. Se puede falsear la realidad a través de los sueños. Es una película un poco loca en ese sentido, porque obliga a un ejercicio intelectual muy, muy fuerte. Por eso digo que hay que verla con un cierto sosiego, con vocación de querer entender la película. Es una película que tiene mucha acción, o sea, es una película comercial norteamericana, no es una película de culto así en ese sentido. Sí, pero es verdad lo que tú decías al principio del programa, y es que hay una parte que es más densa, en la que es fácil perderse, porque, bueno, a lo mejor sí, igual es media hora la que estás diciendo, me he perdido. Luego te encuentras, en el final te encuentras para volver a perderte y termina la película. Pero sí, yo creo que invita mucho a reflexionar sobre los sueños. Además, hace relativamente poco, aquí en el programa hablábamos de los sueños, os preguntábamos cuáles habían sido los sueños más raros que habéis tenido, qué sensaciones habíais tenido soñando, y es algo sobre lo que no profundizamos normalmente en nuestra vida cotidiana, pero sí forman parte de nuestra vida cotidiana. Bueno, pues es una película que ha sido... está bien valorada, vemos en Film Affinity y en los grandes portales de cine. Es una película dirigida por Christopher Nolan, con la música de Hans Zimmer,
por cierto, la música es maravillosa, la música de la película Origen, la banda sonora. Protagonistas: Leonardo DiCaprio, Joseph Gordon-Levitt, Ellen Page, de quien Fernando Berlín se declara absolutamente enamorado, Ken Watanabe, Marion Cotillard, que también es una auténtica maravilla como actriz y como persona y como ser humano. Y DiCaprio, que sé que hace las... Y además es curioso porque Leonardo DiCaprio es un actor que lo puedes odiar o amar, pero lo que no puedes discutir es que tiene sobre todo en esta última etapa, un gran registro actoral. Hace algunos papeles en los que realmente ha conseguido, y yo creo que aquí ya se le ve un Leonardo DiCaprio muy adulto, no estamos en la... Sí, bueno, incluso en películas, ahora no, como tengo tan mala memoria, pero también en las películas en las que él era más pequeño, o sea, que no era ni mayor de edad, y también era muy buen actor. Yo creo que eso es bastante indiscutible. A mí esta película, de hecho, me ha recordado bastante el tema de la paranoia, ¿no? Y de que te invite a reflexionar y que te haga dudar de tus propios principios, ¿no? De tu forma de concebir la realidad. Me ha recordado mucho a Shutter Island. No sé si esa película la has visto. No pues te va a gustar. Si te ha gustado Origen, sí, me lo dijiste ayer y tengo ganas de verla porque no... Sí, es parecida. Es parecida. Mira, fíjate, Leonardo DiCaprio, que decías, como actor, ¿en qué películas ha participado? Y intentaba yo recordar algunos nombres también de esas películas. Y por ejemplo, no sabía que había participado en Critters 3. Es una película de unos monstruos que se van comiendo al personal, así como de ciencia ficción cutre, como de terror, ficción cutre, pero es muy interesante. No sabía que había estado en el año 91 Leonardo DiCaprio. Mira, la que yo decía era la de The Boy's Life. Esta la había visto, sí. Sí, y luego La playa, El hombre de la máscara de hierro, por supuesto Titanic, Romeo y Julieta, algunas películas que también han sido muy elogiadas como El lobo de Wall Street, Aviador, en fin, un montón de películas. Algunas son muy comerciales, la mayor parte, pero tiene alguna que otra que luego se han vuelto películas, si no de culto, pero muy elogiadas. Atrápame si puedes, que también es bastante parecida al lobo de Wall Street. Diamante de sangre. A mí Diamante de sangre, por ejemplo, es una película que me gustó mucho. Shutter Island también, como decías antes. Y, bueno, El renacido. Estaba pensando... esta película, entonces, como digo, nos trae reflexiones acerca de los sueños. Quizá estás despierto en este momento o quizá estés soñando. Ya lo he visto antes, hace muchos años. Pertenecía a un hombre al que conocí en un sueño que apenas recuerdo. A un hombre poseído por unas ideas radicales. ¿Cuál es el parásito más resistente? ¿Una bacteria? ¿Un virus? ¿Una lombriz intestinal? Lo que el señor Cobb intenta decir. Una idea. Resistente, muy contagiosa. Una vez que una idea se ha apoderado del cerebro, es casi imposible erradicarla. Una idea totalmente formada y entendida se queda ahí, aferrada. ¿Para que alguien como usted la robe? Sí. En la fase onírica, las defensas del consciente bajan y los pensamientos son vulnerables al robo. Se llama extracción. Señor Saito, podemos enseñar a su subconsciente a defenderse incluso del mejor de los extractores. ¿Cómo pueden hacerlo? Porque yo soy el mejor extractor. Bueno, el caso es que la película gira en torno a un empresario alternativo que tiene una empresa para robar secretos de empresa, por ejemplo, de secretos de compañías para la competencia, que consiste haciéndolo de la siguiente manera, introduciéndose en sus sueños y a través de los sueños pues conseguir que la persona, porque en los sueños pues algunas, por lo que he descubierto después, algunas de las ideas que se plasman en la película tienen un foco científico. Entonces algunas de las ideas que más queremos guardar en los sueños las dejamos arrinconadas en algunos lugares. Imaginaos la posibilidad que supondría poder entrar en el sueño de alguien y participar de su sueño, compartirlo y robarle secretos de toda naturaleza, de todo tipo, los grandes secretos escondidos por la mente. Pero además, este roba secretos, este roba sueños, este penetrador de los sueños, desarrolla también un mecanismo
del que antes no se tenía noticia, que es: no solo puedo ver tus sueños, no solamente puedo participar de ellos y por lo tanto acceder a tu mente, también te puedo instalar ideas. Y esto lo hacen a través de una historia personal, la propia experiencia del personaje, y también de otra historia, que es la gran historia de la película, a través de la cual nos va contando las cuestiones estas, que quiere implantarle una idea a un personaje para que destruya el imperio creado por su padre, el imperio empresarial, un gran monopolio. Claro, y aquí entra el subconsciente, ¿no? Que eso también es lo que invita a reflexionar en esta nuestra realidad cafetera, y es hasta qué punto pueden manipular un sueño nuestro subconsciente y trasladarse a la realidad. Es decir, cómo puede influir un sueño en nuestra propia concepción de la realidad. Y hay veces que nos engañan los propios sueños. ¿Cuántas veces hemos soñado una discusión con alguien sin ningún tipo de sentido? Y a lo mejor despertarte, ver a esa persona con la que has quedado y decir, es que no me puedo enfadar porque ha pasado en los sueños, pero tengo cierto enfado. Eso a pequeña escala, pues imagínate, claro, a gran escala, lo que puede manipularte los propios sueños en tu realidad. Sí. Bueno, la película, según Film Affinity, la trama consiste en que Dom DiCaprio, que es un experto en el arte de apropiarse durante el sueño de los secretos del subconsciente ajeno, es el protagonista. Es una extraña habilidad de Cobb que le ha convertido en un hombre muy cotizado en el mundo del espionaje industrial, pero también lo ha condenado a ser un fugitivo y también, por consiguiente, a renunciar a llevar una vida normal. Su única oportunidad para cambiar de vida será hacer exactamente lo contrario de lo que ha hecho siempre: la incepción, que consiste en implantar una idea en el subconsciente en lugar de sustraerla. Sin embargo, su plan se va complicando debido a la intervención de alguien que parece predecir cada uno de sus movimientos, alguien a quien solo Cobb podrá descubrir. Su mujer, que aparece con bastante recurrencia en la película. Y entonces aquí descubrimos, empiezan los spoilers, aquí vamos descubriendo algunas cuestiones como que él tiene una historia personal muy dura porque su mujer se suicidó. Habían creado un mundo maravilloso dentro del sueño, porque todo esto es como un Second Life, como una gran vida virtual donde puedes diseñar tu mundo. Imaginaos que puedes meterte en el sueño de alguien y con la otra persona estar creando un sueño y con una ciudad, con todas sus construcciones, una vida paralela donde te puedes refugiar. Claro, corres el riesgo de no querer volver a la vida real, porque cada vez que te pones a soñar te metes en tu pequeño mundo y te encierras ahí. Y la vida real empieza a dejar de ser interesante, porque es mucho más manejable, mucho más gobernable la vida onírica, la vida de los sueños. Y él crea un gran mundo con su mujer, pero su mujer se va perdiendo, se va introduciendo en ese mundo y no quiere salir de ahí. Así que decide implantarle una idea, porque si te mueres en el mundo onírico, en el mundo de los sueños, te despiertas en el mundo real. Y le decide implantar una idea. Y le implanta la idea de que se quiere suicidar. Pero ¿qué pasa? Que cuando se despierta se quiere suicidar. Esa es la trama que sustenta todas las demás cuestiones y por las que descubrimos que implantar sueños a los demás puede ser peligroso. La película se queda tan abierta que nunca sabes si realmente el que está soñando es él y todos los demás le implantan sueños. No queda muy abierto, no queda muy claro exactamente cuál es el nivel. Pero imaginaos la posibilidad, a mí es lo que más me fascinó, de poder construir un mundo, porque en cierta forma además siempre lo he anhelado, siempre lo he querido. Un pequeño refugio que te permita, encerrado en tu pequeño universo, compartirlo con alguien y tener una vida. Claro, corres el riesgo de no querer salir. Buenos días, cafetera. Pues a mí me parece muy innovador el concepto de esta película. La verdad es que me sorprendió muy gratamente. Hay muchas historias en las que se mezclan sueños y realidad, pero de una forma tan realista, pues para sacar un fin. Es algo que me parece muy, muy innovador. Y bueno, la reflexión que deja es brutal, ¿no? Muchas veces hemos creado nuestro mundo, ese mundo ideal y real, en el que, bueno, pues, viajamos incluso sin dormir y al final lo acabamos mezclando, ¿no? con la realidad para acabar creando nuestra propia realidad, ¿no? Bueno, un saludo. Poder soñar. ¿Tú has podido soñar alguna vez lo que quieres? Alguna vez, muy pocas, creo que he conseguido acercarme a lo que quería soñar. Yo no. Sí. No. Y de hecho he tenido sueños, ya hablamos un día aquí de los sueños, pero he tenido sueños de volar, por ejemplo, muy poquitos, 2 o 3 veces en mi vida,
lo cual me provoca una enorme frustración porque han sido 2 o 3 veces que recuerde, claro, a lo mejor he soñado más veces. Y ojalá pudiera tener los sueños que quisiera. Me parece tan maravilloso. Sí que tuve una época que se me repetía sistemáticamente el sueño. Una semana, además estaba en Castellote, eran unas vacaciones, y varias noches de aquellos días tuve un sueño bastante recurrente, como una historia que continuaba, y quería volver a casa para volver a soñar. Y eso sí lo recuerdo perfectamente, la sensación esa de, fíjate qué curiosos los sueños, ¿no? Claro, pero a ver, yo creo que también porque los propios sueños, si no son pesadillas, también son un momento de paz, un momento de tranquilidad, de disfrute. Pero sí que es verdad que es difícil controlar tus sueños. Yo creo que por eso también tuvo tanto éxito una temática como la de Origen. Porque los sueños están ahí, son algo que en la mayoría de casos no los puedes controlar. Y dependes mucho pues del día que te toque, pero luego es verdad que influye en nuestro estado anímico, nuestro nerviosismo, si estamos cansados, si no estamos cansados, porque yo es verdad que, a ver, no creo que todos los sueños tengan una explicación, pero sí que creo que muchas veces son la propia reacción a cómo te sientes. Si has tenido, por ejemplo, una semana en la que has estado muy estresada, pues hay veces que tienes muchas pesadillas, ¿no? Porque también se muestra ese estrés, ese nerviosismo en pesadillas, y todo lo contrario también. Cuando estás en un momento de relajación, por ejemplo, vacaciones, sueñas cosas bonitas, ¿no? Entonces yo creo que sí que tienen bastante que ver los sueños con la realidad. Me pregunto si en la medida en la que te vas haciendo mayor, sueñas menos. Os lo pregunto a vosotros que estáis en el chat, porque yo sí tengo la sensación de que soñaba mucho más cuando era chico. Yo veo, por ejemplo, al pequeño Fer, que recuerda muchos sueños. Yo de esta semana, de la anterior, no recuerdo absolutamente ninguno. Recuerdo haber tenido un sueño de haberme despertado y decir, apúntalo porque estabas a gusto. También depende de la calidad del sueño, de cuánto duermas, cómo duermas, si cuando eres pequeño te despiertas mucho, a lo dormir. Mejor. Luego hay gente que sí que se acuerda más de los sueños y otras que no. Yo, por ejemplo, mi padre sí que es una persona que se acuerda muchísimo de los sueños. Y luego, sin embargo, pues hay otras personas que no. Pero mira, tanto. dice Obdemurian que cuanto peor se duerme, más se sueña. Oye, pero si vais a decir algo que tenga base científica, a ver si vamos a lanzar en antena aquí una cosa. Yo eso no tengo ni idea. Mira, ahí te su futuro. Sí es verdad. Cuanto más mayor eres, peor duermes. Eso sí es verdad. Además, había varias personas por aquí, también lo decía Obdemurian, lo decía también Buscadora. Y es verdad que cuando te vas haciendo más mayor, duermes peor. Yo duermo fatal. Primero que duermo poquísimas horas, y luego me despierto muchas veces por la noche, consulto el móvil, ahora lo hago sin ninguna frustración. De hecho, me resulta bastante relajante a las 3 de la mañana, y lo habréis visto porque muchas veces tuiteo y me pongo a... ¿Tuiteas a las 3 de la mañana? Sí, y escribo a la gente, aprovecho. Eres nuestro Leonardo DiCaprio, entras en nuestros sueños a través de redes sociales. Un poco, lo intento, pero no lo consigo. Sí, intento entrar en vuestros sueños, pero no siempre lo consigo. Más bien no lo consigo, pero lo hago. Bueno, luego hay veces, mira, ahora estoy pensando en algo que seguro que también os ha pasado, que estés durmiendo y a tu alrededor pues haya gente hablando en la realidad y los incluyas en tus sueños. Hombre, los incorporas. Y luego los incorporas, sí. Y luego te despiertas y dices, sí. Ostras, ahora estoy dudando. Tengo un momento de duda de si lo que estaba soñando es un sueño o la realidad, porque estaba introduciendo voces que estaba escuchando realmente de mi sueño. Hombre, y que te quedes con el pie enganchado en las sábanas y sueñes que alguien te lo está apretando, o te lo están cogiendo, o que te duela el cuello, cojas frío en el cuello y sueñes que alguien te tenía agarrado por el cuello, que eso es bastante frecuente. Y luego... haber soñado algo y pensar que te ha pasado en la vida real, en otra época de tu vida. Esto también nos ha pasado a todos alguna vez. Y ya dices, sí, pero este viaje estábamos, ¿no? Y dices, no, sí, yo estaba es como que lo has incorporado a tus recuerdos. Como que lo incorporas. Por eso los recuerdos son algo tan delicado, porque dices, ¿que realmente ocurrió? Pues yo creo que sí. Y además que tengo tan mala memoria, siempre digo, esto no sé si te lo he contado y con otra versión. O pero incluso, tampoco le des mucha... La esencia es la misma. Me hiciste esto cuando tenía tantos años, sí, porque en ese momento nos peleamos y discutimos. Y entonces a lo mejor tu hermana te dice, eso nunca ha pasado. Claro, porque bueno... Entonces tú intentas revisar tus recuerdos y dices, bueno, a lo mejor lo he soñado, ¿vale? Y cómo recibimos la realidad. Pero el caso es que en la película Leonardo DiCaprio... tiene esta pequeña compañía para sustraer, para robar sueños secretos en los sueños, y entonces, bueno, resulta que necesita un nuevo arquitecto, que es alguien que te diseña el mundo en el que vas a incorporar a... Bueno, es que es tan difícil de explicar.
No, bueno... Cuando te metes en un sueño le tienes que diseñar todo. Claro, la casa en la que está, la ciudad en la que vive, para que cuando metas a alguien a quien le quieres robar el sueño, se sienta identificado con ese mundo. Claro, no se dé cuenta... No se dé cuenta de que no está en un sueño, de que está en tu sueño. Ese escenario no lo ha construido él, sino otra persona. Que se lo has construido tú. Entonces, para eso necesitas un arquitecto, pero real, un arquitecto real. Porque además tiene que ser un laberinto del que no sepa salir, porque si no, si de pronto ve que hay un elemento que no lo ha construido él... Un arquitecto te hiciese tu casa a imagen y semejanza y entonces tú no fueses consciente de si eso es realidad o un sueño. Claro, y para eso se necesitan muchas imágenes de tu casa, muchas fotos para poder... Pero ten cuidado, no vayas a tocar algo que hayas comprado en persona. Bueno, por ejemplo, así es como se lo explica a su nueva arquitecta. Dicen que solo empleamos una fracción del verdadero potencial de nuestro cerebro. Pero eso es cuando estamos despiertos. Cuando soñamos, la mente es capaz de cualquier cosa. ¿Por ejemplo? Imagina que diseñas un edificio. Conscientemente creas cada elemento, pero a veces parece que se crean solos. ¿Me explico? Sí, como si los descubrieras. Pura inspiración, ¿verdad? Bien, en un sueño, la mente hace eso continuamente. Creamos y percibimos nuestro mundo simultáneamente. Nuestra mente lo hace tan bien que ni sabemos lo que está pasando. Eso nos permite entrar justo en mitad de ese proceso. ¿Cómo? Ocupándonos de la parte creativa, y para eso te necesito. Tú creas el mundo del sueño. Nosotros colocamos al sujeto en ese sueño y él lo llena con su subconsciente. ¿Cómo podría conocer suficientes detalles para que él creyera que está en el mundo real? Los sueños nos parecen reales mientras los tenemos, ¿no? Solo cuando nos despertamos nos damos cuenta de que algo no cuadra. Deja que te haga una pregunta. Tú nunca recuerdas el principio de un sueño, ¿verdad? Siempre te ves de repente ahí en medio. Supongo, sí. ¿Y cómo hemos terminado aquí? Acabamos de venir de... Piénsalo, Ariadne. ¿Cómo has terminado aquí? ¿Dónde estás ahora? ¿Estamos soñando? Estás en medio del taller, en realidad, durmiendo. Es tu primera clase de sueños compartidos. Tranquila. Y ahí cuando se da cuenta de que está soñando empieza a reventarle el mundo alrededor, porque la mente también pues tiene sus propios mecanismos de defensa cuando le ocurren estas cosas. Eso es lo que cuentan en la película. 627-002-002, la película Origen. Buenos días, Resistencia. Me ha gustado mucho la película, ha sido interesante, ha sido muy entretenida y muy bien planteada. Por un lado me gustan las imágenes que tiene Nolan en sus películas, esas tan limpias, tan elegantes, esos ambientes tan pulidos. Me ha gustado también cómo ha representado los diferentes niveles de conciencia donde se van adentrando, cómo se relacionan entre ellos, las diferencias entre ellos y cómo están pasando de uno a otro. A veces es un poquito difícil no perderse, pero es un planteamiento muy interesante. También me ha gustado que es una película de pensar, pero no de pensar en lo que últimamente estamos todos ahí metidos. Es pensar, sí, en la trascendencia de nuestra mente, de la forma de relacionarnos con la realidad, pero totalmente alejado de lo que es la realidad de nuestro día a día, lo cual de vez en cuando tampoco está bien. Lo que no me acaba de convencer es el final. Lo encuentro un poco topicazo, que te dejen ahí con la duda de si esto es realidad o sueño, pero en general me ha gustado. Pues Xavier, te voy a desvelar uno de los grandes secretos de la película que describió Michael Caine. Le preguntaron, él tampoco tenía claro cuál era el final, porque el final se queda abierto, no sabes si Leonardo DiCaprio sueña o está despierto cuando se reencuentra con sus hijos. El gran secreto de la película es... Bueno, vamos a escuchar primero unos... ¿Cuándo estuviste en el limbo? Has convencido al resto del equipo para seguir con este trabajo. Que no, que te lo voy a ellos contar, no saben la verdad. ¿La verdad? ¿Qué verdad? Que en cualquier momento podrías hacer que un tren atravesase esta pared. Que mal no deja de irrumpir en tu subconsciente. Y que cuanto más nos adentramos en la mente de Fisher, más nos adentramos en la tuya. Y no sé si nos va a gustar lo que encontraremos. Estábamos trabajando juntos, explorando el concepto de un sueño dentro de un sueño. Yo quería cada vez más, quería profundizar más y más, quería seguir avanzando. No tenía claro el concepto de que las horas podían convertirse en años ahí abajo, de que podíamos quedar atrapados a tanta profundidad que cuando acabáramos en la orilla de nuestro propio subconsciente, perderíamos la noción de la realidad. Construimos un mundo para nosotros.
Lo hicimos durante años. Construimos nuestro propio mundo. ¿Cuánto tiempo estuvisteis ahí? Unos 50 años. Dios. ¿Cómo lo soportasteis? Al principio no estaba mal, nos sentíamos como dioses. El problema era saber que nada de eso era real. Al final, se me hizo imposible vivir de esa manera. ¿Y qué pensaba ella? Había encerrado algo en lo más profundo de su ser. Una verdad de la que una vez fue consciente, pero que decidió olvidar. El limbo se convirtió en su realidad. ¿Y qué pasó cuando os despertasteis? Despertamos después de años, después de décadas, para convertirnos en viejos atrapados en cuerpos de jóvenes. Sabía que le pasaba algo, pero ella no lo reconocía. Al final me confesó la verdad. Estaba obsesionada con una idea muy simple, que lo cambió todo. Que nuestro mundo no era real. Que tenía que despertarse para volver a la realidad, para volver a casa, teníamos que suicidarnos. Lo que se descubre después es que fue el propio Leonardo DiCaprio quien, ante el miedo de que ella no quisiera despertar nunca, le instala ese sueño, el de la vida que llevas no es real, suicídate para volver a la vida real, porque ella no quería despertarse. Lo que pasa es que cuando se despierta sigue manteniendo eso dentro de su subconsciente, no lo relega al mundo onírico, al mundo de los sueños, sino que sigue persiguiendo esa idea hasta que finalmente la concreta. Bueno, Xavi, no te voy a mantener mucho en tensión, en espera, porque es el gran secreto de la película. Tardó muchos años, algunos años en desvelarse. ¿Realmente Leonardo DiCaprio estaba despierto o estaba dormido? Esto el propio Michael Caine, cuando le entregaron el guión, no lo comprendía, no sabía dónde estaba la diferencia. Y entonces se lo preguntó a Nolan, al director de la película, y le dijo: en las escenas en las que tú aparezcas, estáis despiertos. En las escenas en las que no aparezcas, están dormidos. Y aparece en la escena final Michael Caine, en la que Leonardo DiCaprio se reencuentra con sus hijos. Así que aunque lance la peonza y no se vea en qué equilibrio exacto se queda, en ese momento se reencuentra realmente con sus hijos, así que está despierto de la realidad. El resto es irrelevante si pasa por varias capas de sueños o y es el único momento entonces de la película en que está en la realidad. En ese momento, desde luego. En los otros está o bien soñando o bien hay momentos en los que está en realidad, porque también aparece sí. Michael Caine, que habla con él por teléfono o que tiene algún contacto de alguna manera. Pero en aquel momento, que es la gran duda, porque se queda muy abierto el final, resulta que Leonardo DiCaprio estaba despierto, se reencuentra con sus hijos. No es parte de un sueño. Porque parte de la trama tiene que ver con eso, con que si, como él está perseguido por el gobierno de los Estados Unidos, no puede volver a entrar al país, no puede volver a ver a sus hijos, y bueno, pues hay un momento en el que alguien le resuelve eso, se lo arregla legalmente y puede entrar y volver a encontrarse con ellos. Y luego también la incógnita, si no hubiese pensado y no hubiesen estado sus hijos abandonados en la realidad, él hubiese vuelto a la realidad. Igual se hubiese quedado en los sueños con su mujer. Es que esto es... Fijaos, hay una... No quiero bromas con esto que voy a decir a continuación, pero hay una novela absolutamente maravillosa de Hermann Tertsch que se llama La acuarela. Hermann Tertsch es un extraordinario escritor, y esto ya lo he dicho alguna vez. Tenéis Cita en Varsovia o La acuarela, y La acuarela es la historia de una pareja que se enamoran en un palacete, además de aquí, no sé, de Príncipe de Vergara, y entonces se encierran tanto en la relación que llegan a perder el sentido de la realidad. Y es una historia de amor muy profunda, muy interesante, todo contado a través de una acuarela, a través de un cuadro que hay colgado en el salón y que ellos observan mientras se van perdiendo, olvidándose de la realidad, metidos en esa relación amorosa. Y me recordaba un poco esta historia, porque en cierta forma es un poco lo que ocurre cuando te enamoras. La manera en la que te encierras, sobre todo al principio, en los primeros tiempos, la que te encierras tanto en la relación que empiezas a olvidar la realidad de tu alrededor.
pasas horas y horas hablando, encerrado muchas veces en un dormitorio, una pareja mirando al infinito y hablando sobre la vida, sobre los retos comunes. Luego todo eso se va disipando y entonces la vida real se va incorporando también. Es parte del proceso del enamoramiento. Y a mí me fascinaba porque, en cierta forma, esta manera de buscarse un mundo en el que esconderse, en el que introducirse, en el que blindarse, una trinchera frente a la que blindarse del mundo. Me parece que es como un hallazgo y está muy bien llevado esto al cine, está muy bien construido dentro de que es complejo. Alguien decía por aquí, me acabas de revelar, dice, acabo de entender la película que no la había entendido hasta este momento. Buenas, cafetera. La verdad es que Origen es una de mis películas favoritas. Para mí es toda una experiencia verla, aunque ya la haya visto. Pero siempre me ha quedado una teoría, que aunque sé que no es cierta, pero ¿y si es Saito el que mete la idea de Origen a Leonardo DiCaprio de que puede conseguir el volver a su país? Yo siempre me he quedado con la posibilidad de esa opción, de que Saito le metió la idea a Leonardo DiCaprio. Pero bueno, luego en declaraciones del director indicó que no era así. Pero siempre que la veo me queda esa cosilla de ¿y si pudiera ser? Sí, porque en cierta forma es verdad que nos deja con como muchas historias abiertas y de alguna manera también uno puede reescribirla. Y yo creo que también es lo bonito de la película, ¿no? El anterior oyente decía, no me ha gustado el final porque lo deja muy abierto. Yo creo que es una de las partes mágicas también de la película, ¿no? Que te invita a reflexionar y a replantearte muchas cosas. No solamente el final, sino, yo creo que de hecho yo la he visto por primera vez, esta vez, pero seguramente dentro de un tiempo vuelvo a verla. Y cuando la vuelva a ver se me plantearán otras incógnitas, otras dudas. Y yo creo que también eso es lo bueno de una buena película, que te invite a replantearte y a reflexionar ciertas cosas que no te habrías ni parado a pensar. Quería hacerlo, pero no podía hacerlo sola. Me quería demasiado, así que se le ocurrió un plan el día de nuestro aniversario. Cariño, ¿pero qué haces? Ven conmigo. Vuelve dentro. ¿De acuerdo? Vuelve dentro. Vamos. No. No me tiraré. Ahora escúchame bien. Si te tiras mal, no te vas a despertar, ¿recuerdas? Morirás, así que vuelve dentro. Venga, vuelve dentro y lo hablamos. Ya hemos hablado bastante. Mal. Sal aquí fuera o me tiro ahora mismo. Vale. Vamos a hablarlo. ¿De acuerdo? Te estoy pidiendo que te tires al vacío. No, cielo. No puedo hacerlo. Sabes que no puedo hacer eso. Párate un segundo y piensa en los niños. Piensa en James. Piensa en Philippa. Si me voy sin ti, te los quitarán de todas formas. ¿Qué quieres decir? He dejado un escrito con nuestro abogado, explicando lo mucho que temo por mi vida. Que has amenazado con matarme. Se culpa a Leonardo DiCaprio de haberla matado a ella, cuando ella en realidad se suicida porque tiene un sueño instalado que le dice que el mundo que está viviendo no es el real, que tiene que suicidarse para ir al mundo real, pero eso que tiene instalado es algo que le instaló el propio Leonardo DiCaprio para precisamente hacerla salir de ese mundo de sueños en el que se encontraban, en el que habían pasado años y que habían construido juntos. ¿Te estás escuchando? Estos son nuestros hijos. Mira. James, Philippa. No lo hagas mal, por favor. Esos no son mis hijos. No dejas de repetírtelo, pero no lo crees. No lo sé. ¿Y si te equivocas? ¿Y si yo soy lo que es real? Tú no dejas de repetirte lo que sabes. ¿Pero qué es lo que crees? ¿Qué es lo que sientes? Culpabilidad. Me siento culpable, mal. Y haga lo que haga, lo confundido y desesperado que esté, sea como sea, esa culpabilidad siempre está ahí recordándome la verdad. ¿Qué verdad?
idea que te llevó a cuestionarte tu realidad fue cosa mía. Introdujiste la idea en mi mente. ¿De qué está hablando? La razón por la que sabía que Origen era posible era porque ya lo había probado con ella. Se lo había hecho a mi propia mujer. ¿Por qué? Estábamos perdidos aquí. Sabía que teníamos que escapar, pero ella se negaba. Así que como ella se negaba a escapar de esa realidad que habían creado, le instala una idea, la idea de que solamente suicidándose va a volver a la vida real, y su mujer se la cree y entonces se suicida, pero se suicida en la vida real porque la idea sigue instalada. Eso es por lo que Leonardo DiCaprio sabe que se pueden instalar ideas en la mente de los demás, y por lo tanto por lo que le contratan grandes empresarios para que le instale la mente a sus competidores, a gente que consideran peligros y tal. Y entonces ahí está el gran debate. Me gusta porque dice Obdemurian Senku, dice, ahora lo entiendo todo. Fer, me has follado la mente esta mañana. Hay que follarse las mentes. A mí me pasa una cosa, los argumentos complejos los entiendo de forma muy sencilla. Yo cuando lo vi clarísimo, digo, es imposible, ¿por qué se va a suicidar ella? Tiene una... Y entendía, pero ¿sabes en qué? Porque en cierta forma me sentía completamente identificado, lo cual me preocupa terriblemente. El mundo de los sueños, si pudieras crearte tu propio mundo, no lo harías. Si pudieras crear tu propia realidad. Y entonces, pero mira, agradezco a Obdemurian Senku ser el artífice del placer matutino, de tu orgasmo matutino mental. Así. Es así. Sí, y entonces le instala la idea en la mente. No sabemos si, porque bueno, se pone al personaje de Leonardo DiCaprio como el gran experto y el único que hace este tipo de prácticas, pero quién sabe si él no está siendo producto de otra manipulación por parte de otra persona, es decir, si hay otro personaje que le está haciendo lo mismo que está haciendo él. Claro, la cuestión, efectivamente, son tantos sueños cruzados, porque luego la película hay un momento que se vuelve realmente paranoica, y si no la has visto más de una vez, es difícil que cojas el sentido en toda su amplitud, porque ¿qué pasa si en el sueño que estás creando con alguien, y le estás fabricando y que estáis compartiendo, os ponéis a dormir y sucede allí otro sueño? Entramos en la segunda fase de los sueños, en la segunda capa de los sueños, en el segundo sueño, en el segundo círculo. Pero, ¿y si en ese segundo sueño te echas a dormir y tienes un tercer sueño? Y lo compartes también. Ese es el sueño más profundo de todos los posibles sueños. Son 3 sueños. Te tienes que suicidar 3 veces para volver a la realidad, porque no sabes a qué realidad estás volviendo. Por eso él lleva una pequeña peonza que le permite saber, que solo conoce él, cuya forma solo maneja él, que le permite saber si está soñando o está en el mundo real. Porque es una cuestión que nunca ha enseñado a nadie, por lo tanto nadie puede diseñar un mundo e incorporar esa pequeña peonza, porque nadie conoce de su existencia, o de sus matices, o de si tiene un pequeño arañazo, o de hacia qué lado formula el giro, por ejemplo, ¿no? Y eso le permite saber si vive en la realidad o vive en el mundo onírico de los sueños. Es alucinante. A mí la película me parece fantástica. O sea, pero, igual contado así, no sé si alguien escuchándolo sin haberla visto se está volviendo completamente loco, pero... Bueno, a ver, esa sensación la vas a tener si ves la película también. O sea, quien tiene Orígenes que tiene justamente eso. Pero lo que decías de cómo utilizan, ¿no? Esa peonza, eso también se lo desvela a la propia arquitecta. Le dice que tiene que tener también un objeto, algo que haga funcionar para que ella identifique como realidad o sueño lo que está viviendo. Los tótem, tiene que tener un tótem, pero le dice, no me cuentes ni a mí que tienes un tótem. De la misma forma que yo no te puedo contar a ti, tú me puedes ver accionarlo, pero no lo puedes coger, no lo puedes tocar, no puedes ver. A lo mejor ese tótem tiene un arañazo, tú ves un tótem y lo puedes reproducir, pero no puedes reproducir el arañazo donde está, ni es mi tótem y yo lo tengo y intento que nadie más lo haya visto nunca, porque si no se jode el sueño. ¿Tú tienes un tótem? Yo tengo un tótem para distinguir el mundo de los sueños de la realidad. Oye, aquí lo hemos planteado alguna vez. Yo no, yo vivo directamente en el mundo de los sueños. Porque tú alguna vez me has dicho, imagínate que nada es real, o sea, que todo es producto de tu imaginación. Puede ser. Pero es otro planteamiento. Eso en la película Una mente maravillosa queda muy... Que eso ya es una paranoia total. O sea, eso sí que ya... Esa película también me encantó, me fascinó. Porque ¿quién te dice a ti, María, que no estás, no ya soñando, imaginando esto?
Porque en realidad solo me ves a mí cuando vienes aquí. Alguna otra persona, pero que forma también parte de tu mente y Puedes de tus... estar manipulando mis sueños o mi imaginación. O lo estás haciendo tú. Y yo no soy más que una proyección de tu mente. Y entonces esto no es en realidad un estudio de radio, sino es un cobertizo en el jardín de casa de tus padres donde te has rodeada es un poco también el rollo, el show de Truman. Lo que pasa es que es más físico, ¿no? Pero No allí es tanto hay de alguien, la mente. allí hay alguien exterior que interviene. Tú imagínate que esto es producto de tu mente, porque hay gente que le pasa, que vive en una realidad prácticamente paralela. A todos nos pasan algunas cuestiones, ¿no? Que es alucinante. Pero bueno, incluso en la interpretación de ciertas cosas. eso sí pasa en la vida, en el común de los normales. Ahora lo vemos, sobre todo en redes sociales, WhatsApp, tal. Tú escribes algo, pero con una intencionalidad que la otra persona no puede percibir. Entonces, no percibe. Y esto que se ve muy claro imaginándonos cosas. Cuando nos expresamos en texto se ve muy claro y lo atribuimos a, bueno, es que no todo el mundo tiene capacidad para la expresión literaria. Y entonces pones un mensaje que la gente interpreta de 10 maneras diferentes. Porque los interpreta según tu estado de ánimo. Hay gente que está muy resentida, que cualquier comentario le parece que va dirigido hacia él. Esto es una cosa alucinante. Tú puedes lanzar un mensaje de... hay que ser amable con... ¿Me estás diciendo que yo? Pues yo no te he visto, no estoy hablando contigo, no sé qué te pasa en tu mundo. Y al revés también. Al revés, lanzas un mensaje dirigido y como si oyera llover. Esto no va conmigo, es verdad, tenemos que cambiar el tal, no sé qué. No, si te estoy diciendo a ti, precisamente, que esto nos pasa a todos en realidad. Porque... ¿cuántas veces estamos hablando, poniendo como ejemplos cuestiones? A mí me pasa muchas veces que hablo en varios planos. Hablo siempre con una doble intención o con una triple intención. Y la gente coge el discurso como, sí, tienes razón por esto. No me estás entendiendo nada. Y esto me pasa muchas veces, pasa cuando hablas con miembros de la familia. Esto lo contaba yo con pequeñas anécdotas, ¿no? Bueno, estás hablando con algún familiar y le dices, no, sí, pues, oye, ¿cómo ves la situación, lo que ha ocurrido? No, pues yo estoy preocupado porque el ascenso de la extrema derecha, ya, porque precisamente es verdad que lo que ha hecho Pedro Sánchez y tal, pactando con Bildu, tal, no sé qué, y dices, o sea, estamos hablando de realidades totalmente diferentes, de planos completamente diferentes. Es imposible que nos entendamos, porque en la profundidad de lo que yo estoy diciendo está en otro camino. A lo mejor la culpa es mía, no lo dudo, ¿no? Sí, bueno, eso demuestra que no hace falta que soñemos para vivir en realidades distintas. En realidades distintas, sí, eso es alucinante. Pero, bueno, en fin, como tenemos que convivir con el resto de los seres humanos, pues tenemos que aprender a convivir. Bueno, la cafetera también puede que tenga su propia realidad, en cierta manera, ¿no? Sus propios por eso códigos. Digo que esto es un sueño que estás teniendo, que somos producto de tu imaginación. Estás en el cobertizo de casa de tus padres. Despierta. Yo creo que eso rodeada de recortes de periódico. Tu padre lo sabe esto desde hace años, pero no puede hacer nada. Qué bien me cae tu padre, por cierto. Sí, mi madre también, ¿eh? Tu madre muy bien. Mi madre es la aragonesa. No, tu madre además me identifico mucho en ese sentido, porque veo las raíces compartidas, me recuerda mucho a mi madre. Sí. Tu madre, sí. Sí, muchísimo, se parece muchísimo de carácter, incluso físicamente un poco, pero... Me recuerda mucho. Pero no, decías lo de tu padre porque ayer estaba cuidando las plantitas. Hemos hecho una cosa alucinante en el estudio cafetero. Sí. Ayer hicimos una foto y la colocamos sobre una hoja. La imprimimos en un papel transparente y la colocamos en una hoja y la pusimos al sol. Y entonces el proceso de la fotosíntesis hace que se quede la imagen en la hoja. Eso es alucinante. No ha quedado muy bien, ¿eh? Tú todavía no lo has visto. Pero yo lo estuve mirando ayer con Marí. Y no nos ha quedado exactamente, hay que depurar un poco más la técnica, con las hojas de la planta que envió tu padre, una que estaba un poco ya alicaída, y entonces la hemos sacrificado. No, es que además hay que ir cortándole las hojas para que siga brotando. Bueno, la película Origen, sobre las motivaciones de la vida, las razones de la vida, los sueños. Sobre la película Origen, un punto que destacaría es lo necesaria que son las motivaciones para la vida. Sin una motivación, realizar tareas o aceptar cambio, por ejemplo, puede ser tedioso. Sin embargo, con una motivación puede ser muy fácil. Eso también es verdad, que la motivación es el gran motor de la acción, de los comportamientos. Eso es verdad. Mira, nos recomiendan películas para la semana que viene, porque esa es otra, hay que elegir ahora películas para la semana que viene. Bueno, el caso es que es una gran película, yo creo que ha gustado mucho a los oyentes de este programa. Estoy viendo que estáis poniendo muchos comentarios y dice Juana Talavera, dice María.es y Radio Cable que están flipando a estas horas del día, sin porros ni cervezas. Claro, bueno, esta es una buena película para cervezas y porros. Esto es un peliculón para cervezas y porros, lo que pasa es que igual... El efecto, la de efecto mariposa, se llamaba así, ¿no? La del efecto mariposa, la película. ¿La española? Pero yo no. No.
Espera. El efecto mariposa sí que existe como explicación. Pero mire, dice Luis Crespo, dice, sobre el final de Origen, la gente le da muchas vueltas, pero como toda obra de ficción con final abierto, la intención del autor es que sea el espectador quien decida su propia interpretación final. ¿Qué prefieres, que esté dormido o que esté despierto? Esto me pasó a Saramago, le pregunté por el final de La caverna. En La caverna, que es la historia de dos alfareros, de un alfarero que se tiene que ir a vivir a un centro comercial, ya no vende sus productos de artesanía porque nadie se los quiere comprar y termina yéndose a vivir a un centro comercial, ¿sí o no? Porque ese es el... Y se lo pregunté, porque lo deja abierto, y le pregunté, José, yo tengo una curiosidad que me tienes que desvelar. ¿Qué ocurre al final con el alfarero? Pero la respuesta no la daré hoy. La respuesta la daré otro día, que hablemos de La caverna y de José Saramago. Pero ¿y qué ganas tenemos siempre de tener una respuesta? Sí, de tener certidumbres. Con lo bonito que también es la incertidumbre muchas veces. Sí. La incertidumbre no nos gusta, María. Sí, en ciertas cosas sí. La incertidumbre no nos gusta, María. Bueno, pues no nos gusta. No, a ti sí. A otros no nos gusta. La incertidumbre nos hace daño. No nos gusta. Pero porque hay que saberlo todo en un sí o en un no. No sé. ¿Que por qué? Porque la incertidumbre no permite vivir, permite perder el tiempo. No se pierde el tiempo. La vida pasa, ya me lo contarás algún día. Bueno, no sé si me lo contarás, no sé si te lo escucharé, pero vamos, ya lo recordarás, estas palabras de ese personaje imaginario que yo tuve una vez, que me dijo, ¿sabes lo que más me gusta de Una mente maravillosa? No la hemos analizado en este programa. No. Va a ser la película de la semana que viene, porque esa sí que va a ser de cervezas y porros. Además, decíais, la habéis recomendado mucha gente. Sí. Una mente maravillosa. Pues hay la historia real del científico John Nash, que desarrolló la teoría de juegos, una de las teorías más revolucionarias científicamente, y desarrolló varias teorías, fue muy archipremiado, una auténtica eminencia científica. Y entonces, pero tenía un problema, tenía una esquizofrenia o una enfermedad mental por la cual veía personajes, veía gente a su alrededor que no existía en la vida real y que le decían cosas. Y entonces una vez un periodista le sentó y le preguntó, oiga, usted que es una eminencia científica de esta naturaleza y que reconoce abiertamente que ve personajes, ¿y por qué les da esas atribuciones de que son personajes reales? Usted que ha desarrollado esta teoría que ningún ser humano en la historia de la humanidad, y dice usted que se la han dicho los extraterrestres. Y dice usted que ve extraterrestres, y ¿cómo es posible? ¿Y cómo distingue esto? Y dice, mire, los extraterrestres existen de verdad. Y dice, ¿y usted cómo lo sabe? Y dice, porque son ellos los que me han contado esta teoría científica. Flipa. Claro, la cara del periodista es alucinante. Claro, no puedes decir, pues hombre, contado así a lo mejor es verdad, porque tiene la teoría científica. Pero es alucinante porque no llega a saber, no llega a distinguir cuándo las cosas... Y eso nos pasa a todos en pequeñas escalas. ¿Cuándo esto es verdad? ¿Ese gesto es real o es mi interpretación? ¿Esa mirada es real o es mi interpretación? ¿Esa descalificación que me lanza en la red es real o es mi interpretación? Pero claro, cuando ya se vuelve patológico es cuando es gigante, cuando todo lo que no sabes distinguir lo que es verdad de lo que es mentira. Así que, en fin. Y también tienes pendiente de ver el cuento de la criada, Fer. Yo creo que te va a gustar muchísimo. Tengo muchas ganas. Al igual que también te va a generar cierta angustia, pero es una serie para verla, de verdad. Lo que pasa es que todo lo que me llega es que es un poco oscura, un poco tenebrosa y un poco dura, y entonces no sé si estoy en el estado anímico más adecuado para verla para poder apreciarla, porque igual estoy demasiado sensible. Es que es diferente, porque mira, ahora estoy pensando también en Juego de Tronos, que sacan la nueva temporada ahora en 2019. ¿Cuándo? Es verdad que en Juego de Tronos sí hay cosas salvajes, muertes, pero es verdad que no es lo mismo. El cuento de la criada es algo más psicológico, ¿no? Es un miedo psicológico, una angustia. Pero está muy bien la película. Yo creo que sí que juega con esa angustia que juega en algunos capítulos Black Mirror, ¿no? Y yo creo que es una serie para ver. Sí. Bueno, la quiero ver, la tengo apuntada, te hago caso de verdad, y además lo tengo como prioridad. Lo que pasa es que tengo que encontrar el momento adecuado. Bueno, la película elegida para la próxima semana, ya lo sabéis, es Una mente maravillosa. Una mente maravillosa, os va a gustar mucho. Yo creo que seguro que no lo habíamos tratado aquí en el programa, ¿no? Qué raro, porque es una película, es fundamental y la hemos mencionado tantas y tantas veces. Bueno, quiero que nos cuente María Navarro ahora, antes de que nos marchemos. Es viernes y además, oye, podemos prolongar. Y además, hoy es el día de Noam Chomsky. ¡Feliz día de Noam Chomsky, que celebramos el año pasado aquí! Que además nos envió un mensaje, el propio Noam Chomsky, y nos envió un mensaje a través de
Internet, tenemos pendiente poder conversar con él, va pasando el tiempo y no hay que dejarlo. Pero hoy es el día de Noam Chomsky, el intelectual norteamericano. Nació en Filadelfia el 7 de diciembre de 1928, un lingüista, filósofo, un politólogo, un activista norteamericano, crítico. Es tan extraño encontrar en un mundo en el que, como la cultura norteamericana, donde la discrepancia suele tener poca cobertura, encontrar a alguien como Noam Chomsky capaz de ser crítico con el sistema del capitalismo desmedido, salvaje, de la globalización, sin control de la globalización, sin cuidar a quienes se quedan atrás de la globalización, cuando pone los intereses de las grandes transnacionales por encima de los intereses personales de los individuos. Y encontrar a alguien crítico con eso es tan difícil que por eso decidimos celebrar todos los días 7 de diciembre el día de Noam Chomsky. Así que feliz día de Noam Chomsky a los cafeteros. Spirit leads, spirit sing. Let me keep it. ¿Qué clase de pirado celebra el cumpleaños de Noam Chomsky como una especie de fiesta oficial? ¿Por qué no celebramos la Navidad como el resto del mundo? ¿Prefieres rendirle homenaje a un elfo mágico y ficticio en vez de a un gran humanitario que ha hecho tanto por los derechos humanos y la cultura del entendimiento? Muy bien, vamos a debatirlo. Ah, qué gran Qué película. locos, que debaten cosas. Qué locura, hablar las cosas. Hablar y votar cosas. Qué locura. Capitán Fantástico, una película también maravillosa, desde luego que si no la habéis visto, ahí sí que tenéis una asignatura pendiente. Pero bueno, os decía, tenía mucho interés en que María nos contase una experiencia que ha tenido esta semana, porque resulta que ha estado en un curso de formación de autodefensa, de defensa personal feminista, para mujeres, dirigido a mujeres. Ha escrito un texto que verá la luz pronto en público.es, pero mientras tanto nos ha parecido tan interesante estas iniciativas que por otra parte se dan en algunas ciudades y, claro, asistían solamente mujeres. Pues, a ver, todo esto también surgió porque sí que notaba que en mi entorno cada vez había más amigas que conocían amigas que habían ido a cursos de autodefensa feminista. Hay que decir que hay una diferenciación en que sea autodefensa feminista, porque no es una defensa personal al uso, no es patadas, agarres únicamente, ¿no? Sino que hay un proceso de concienciación feminista y de combatir los miedos, de contarse las mujeres que asisten a estos cursos, de contarse entre ellas las situaciones de inseguridad a las que se someten, se dan cuenta de que no están solas, de que es una violencia sistémica la que sufrimos las mujeres y que violencia no solamente es, por ejemplo, una agresión sexual, una violación, sino que también son pues muchos comportamientos de acoso, por ejemplo, que tenemos que sufrir en las calles. Entonces, hay un proceso previo de concienciación feminista. Bueno, pues a raíz de todo eso empecé a investigar y entonces me di cuenta de que hay todo un mundo detrás y que no viene de ahora. Ya en su momento había un grupo de autodefensa feminista que se llamaban Las Valquirias y estaban aquí en Madrid. Y bueno, pues estoy hablando de los años 90. Y así que os podéis imaginar la historia tan interesante que surge de este tema. Bueno, pues a raíz de esto fui entrevistando a dos de esas Valquirias. Bueno, pues una de ellas daba un curso de autodefensa feminista a cargo del ayuntamiento en Vicálvaro, aquí en Madrid. Y entonces asistí. Y era un curso de autodefensa feminista con madres e hijas. Eran niñas pues en torno a unos 9, 10 años y acudían con sus madres, que debían tener pues en torno a 40 años, más o menos. La verdad que fue una experiencia muy bonita. Yo iba, bueno, pues desde mi desconocimiento, ¿no? Asistí allí y primero me sentí muy a gusto. La persona que lo impartía era Asunción Paños, que era una de las que fue de esas Valquirias de los años 90. Y consistía precisamente en eso, ¿no? En fortalecer el vínculo de madre e hija fuera del entorno, por ejemplo, del entorno doméstico y fortalecer ese vínculo primero para conocerse, para conocer las inseguridades también de una y otra
y también combatirlas. Y tampoco voy a desvelar el tema de los cursos de autodefensa, porque también es verdad que lo que ocurre en ese curso se queda en ese curso, porque también hay que jugar un poco con hay que proteger esa intimidad, pero me pareció una experiencia muy bonita, muy enriquecedora, y la reflexión que saqué cuando terminé ese curso en el que me dejaron participar fue: ojalá hubiese conocido estos cursos, o ojalá hubiese participado en su momento con 10 años, con 11, con 12, con 13 años, cuando ya estás en el instituto y empiezas a ver ciertos abusos. Ojalá hubiese podido asistir a un curso en el que, pues me reconociese con otras compañeras y me diese cuenta de que lo que yo sufría, lo sufrían las mujeres por ser mujeres, ¿no? Y ojalá hubiese tenido esa conciencia feminista que tenían esas niñas de 10 años, porque yo creo que hay que empezar ahí, no solamente con las niñas, también con los niños, porque claro, aquí también hay un debate. No solamente hay que atender a la autodefensa feminista, porque de hecho, hablándolo con Asunción, me decía: es que la autodefensa feminista es por necesidad, no por gusto. Ojalá no tuviésemos que dar cursos de autodefensa feminista, ojalá las mujeres no tuviesen que defenderse de este tipo de violencias. También tiene que haber un paso previo para decirle a los niños que hay ciertos comportamientos que no hay que hacer, que identifiquen también ellos el machismo, y que desde raíz y desde la infancia pues eduquemos en igualdad. Pues es una experiencia muy... Y ya he soltado todo el rollo. No, pero es muy interesante. Pero me parece un tema muy bonito y muy interesante. Además que, qué pena que haya que recurrir también a la violencia para combatir un mal tan endémico como el del machismo, o que haya que tener recursos relacionados con eso, pero al final es una forma de empoderarse, es una manera también de perder el miedo, ese miedo que también está forzado por la propia mirada de una sociedad que ha estado tantos años observando con desidia este mal endémico de la sociedad moderna. Bien, pues, muy interesante en todo caso, y mira, además veo que... dice Enfermeros Alesa, en Castellote también se ha realizado uno esta semana. Sí, se van realizando a nivel local, sobre todo, hay muchos cursos de autodefensa feminista. Así que, ahora, claro, María.es, pues con nuevas técnicas de autodefensa y bloqueo, pues dice Hope Green, no, si no hay que explicar mucho en qué consiste. Una patada bien dada, dice, donde duele, pues suele ser un buen mecanismo. Pero bueno, todo esto tiene que tener, como siempre, una técnica detrás, que hasta en esto hay técnica. Y además, para tener seguridad, pues no hay nada mejor que ensayar y entrenar. Así que, María, que muchas gracias por contárnoslo. Ya te leeremos atentamente en público. Y nos vamos a marchar, volvemos el lunes, ya sabéis. Estamos utilizando un hashtag, os pedimos que lo utilicéis. Almohadilla, olvidados en la cafetera, que no se nos olvide. Almohadilla, olvidados en la cafetera, para que algunos lo recuerden. Almohadilla, olvidados en la cafetera, para que lo vean, para hacernos notar. En Twitter ahora mismo. Y la película elegida para el próximo Videoforum Cafetero es Una mente maravillosa, ganadora de 4 Oscar. Os va a gustar mucho, Una mente maravillosa. Tenéis una semana para verla en este gran ejercicio colectivo y compartido que es el Videoforum de la Cafetera. Volvemos el lunes con más cosas. Muchísimas gracias, disfrutad del fin de semana. Recordad que la vida no dura mucho tiempo, así que vividla a tope. Gracias, Mary. Gracias a todas. Cuidaos, adiós, hasta el lunes. Buenos días, cafetera. Gracias al mecenas millennial del último programa, porque con ese audio me has animado a hacerme mecenas de una vez por todas, aunque se escucho solo desde hace semanas desde Sao Paulo. No estás solo, tengo 21 años y me he hecho mecenas porque, como dice Italo Calvino, el infierno de los vivos no es algo que será. Hay uno, es aquel que ya existe aquí. El infierno que habitamos todos los días, que formamos estando juntos. 2 maneras hay de no sufrirlo. La primera es fácil para muchos, aceptar el infierno y volverse parte de él hasta el punto de no verlo más. La segunda es peligrosa y exige atención y aprendizaje continuos. Buscar y saber reconocer quién y qué en medio del infierno no es infierno y hacerlo durar y darle espacio. Por esto,
me he hecho mecenas. Un saludo, Cafetera, un saludo, Resistencia. Pues no sabes cómo te lo agradecemos, Javier. No te he dicho nada antes y ahora que estaba escuchando otra vez el programa, digo, vuelvo a entrar en el micrófono para agradecerte de corazón, porque además siendo millennial entendemos... Los millennials también son mecenas. Los millennials también, pero entendemos, no sé si estás trabajando, estás estudiando, pero es verdad que entendemos que también es un esfuerzo y de verdad de corazón muchísimas gracias por hacer posible este proyecto, Javier, que hace posible el programa de hoy. Gracias, Javier, desde Sao Paulo, y gracias a todos los mecenas. Adiós, ahora sí, adiós. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Your mercy's new every day, but I've had enough of my wandering. You raised me out of the grave, and more than the scope of my old dreams. You pick me up so easily. I know the way that I can be, and still you run to carry me. You call me yours, you call me free. You pick